Viernes de libros y la lectura que quería compartir con ustedes el día de hoy era esta publicación llamada Legionarios de Cristo en Chile. Dios, dinero y poder, cuyos autores son Andrea Insunza y Javier Ortega, ambos periodistas, ambos de la Universidad Diego Portales, que es la que edita esta publicación del año 2008, de la segunda edición, en cuyo prólogo hace una semblanza rápida sobre Marcial Maciel. Ojo, año 2008, ya para entonces Maciel había sido acusado de abusos sexuales, había sido apartado de su ministerio por parte del Vaticano, y cuenta cómo la Legión entra a Chile como una suerte de o pretensión de competir con el Opus Dei, que estaba bastante enraizado en la sociedad chilena. Llegó a Chile en medio de la dictadura de Pinochet y entró con una relevante posición en el ámbito educativo. Entonces el cardenal era el cardenal Silva Enríquez. Describen a la Legión como hábil en la expansión de sus redes, como una organización muy preocupada ante todo de evangelizar, entre comillas, a las élites socioeconómicas más poderosas de la sociedad chilena, y cómo se van haciendo de espacios para crear instituciones educativas, asociaciones empresariales, moviéndose en grupos de interés, en sectores ocupados por la derecha política, y a partir de ahí van creando sus áreas de influencia en la sociedad chilena, ¿no? Libro súper interesante porque, a diferencia de los que hemos comentado en otros viernes sobre el caso de la Legión de Cristo, donde hablan sobre los abusos de Maciel, pero casi todo concentrado en México, este es particularmente interesante porque refiere la estrategia de penetración de una organización de ultraconservadora, de derecha, de morales rígidas como los legionarios, apuntando también siempre a los segmentos medios altos de la sociedad, y va ubicando y colocándose en este tipo de espacios en países prósperos como Chile, ¿no? Y ahí, por ejemplo, crean colegios de élite como el Cumbres, el Everest, la Universidad Finisterre, asociaciones empresariales. Y según esta publicación, los legionarios llegan a posicionarse en Chile de tal manera que, junto con el Opus Dei, son los movimientos católicos con mayor penetración en la élite chilena. Recuerdan que en mayo del 2006 el Papa Benedicto XVI sancionó al fundador de los legionarios, a Marcial Maciel Degollado, a raíz de las acusaciones de abusos sexuales presentadas en su contra ante el Vaticano, y en enero del 2018 Maciel se muere, ¿no? Pero los legionarios siguieron creciendo en Chile. Acá recuerda esta publicación que el Opus Dei, por ejemplo, se instala en Chile a fines de los años 50 y comienza fundando dos colegios, el Tabancura y los Andes. Y luego, cuando años después entran los legionarios a Chile, estos encuentran a un aliado clave, a un aliado fundamental, el nuncio apostólico Ángelo Sodano. Todo un personaje, que en ese momento llega a Chile en el año 78, ¿no?, como embajador del Vaticano,
y se queda en ese cargo durante toda una década, en los tiempos de Pinochet. Dice este libro que Sodano presta apoyo a los Legionarios de Cristo y al Opus Dei, y que lo hace por dos razones. Primero, porque ambos movimientos estaban en la línea del Papa Juan Pablo II, quien buscaba borrar de la faz de la tierra la influencia de la teología de la liberación, ¿no? Que, como todos saben, nació en Latinoamérica, y el padre de la teología de la liberación además es el sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Segundo, dice, la relación de Sodano con el cardenal Silva Enríquez no era muy buena, ¿no? Era tensa, porque este último, Silva Enríquez, dice, interviene en la política para defender los derechos humanos de los opositores a la dictadura, lo cual a Sodano le causaba repulsa, ¿no? Dice, para Sodano resultaba más fácil, afable y cordial relacionarse con los sacerdotes opus y legionarios que no se pronunciaban sobre estos temas espinosos, escudándose en que debían abstenerse de emitir juicios en lo que catalogaban como asuntos opinables. Puta madre. Asuntos opinables. Desde que Sodano regresa a la Santa Sede en el año 88 y en 1991 es nombrado secretario de Estado del Vaticano, porque eso fue Angelo Sodano, el secretario de Estado del Papa Juan Pablo II. Desde ahí, Sodano apoya el crecimiento de la Legión e incluso se le responsabiliza por la demora de la Iglesia Católica para investigar al padre Maciel luego de las graves denuncias por pedofilia presentadas en su contra. Esto no recuerdo si sale en el libro, ¿eh? Algunas cosas que les voy a decir no salen definitivamente. Angelo Sodano no solamente se hace amigo del Opus Dei, de los Legionarios de Cristo, sino también del célebre pederasta chileno Fernando Karadima. De acuerdo a los testimonios de James Hamilton, José Murillo y Juan Carlos Cruz, los principales denunciantes de Fernando Karadima, en la parroquia del Bosque, en Providencia, dentro de la casa de la parroquia había una sala que le llegaron a poner la salita del nuncio. ¿Por qué? Porque Sodano era un visitante frecuente, era un visitante recurrente a la parroquia del Bosque para buscar a Karadima, quien le aconsejaba sobre a quienes debería nombrar obispos, a quienes debería ascender como arzobispos y eventualmente a quienes debería nombrar como cardenales. Y a través de Karadima, quien tenía todos los contactos en el segmento medio alto de Providencia, Sodano también le gustaba pues conectarse con la gente de la derecha radical, con los militares, con la gente del régimen de Pinochet. Sodano, además, para más señas, era muy amigo de algunos miembros de la cúpula de el entonces incipiente Sodalicium Christianae Vitae en el Perú. Les cuento. Dice también esta publicación que en el año 1986 ya los legionarios fundan en Santiago su primer colegio, el Cumbres, ubicado en Manquehue 146 en Las Condes. Sobre Sodano, más adelante, Sodano mantiene una presencia permanente en esta publicación. Dice, la amistad entre Sodano y Maciel era pública y de larga data. O sea, en realidad a raíz de que los legionarios entran a Chile, conocen a Sodano, Sodano conoce a Maciel. Por eso que Chile, la presencia de los legionarios en Chile es clave,
porque ahí conocen a Sodano, que luego se convierte en el secretario de Estado, en el número 2 del Vaticano, después de Juan Pablo II, y hacen pues les da pista libre para un montón de cosas, ¿no? La amistad entre Sodano y Maciel, dice la publicación, era pública y de larga data. Se inició cuando Sodano se desempeñó durante 10 años como nuncio apostólico en Chile, entre el 78 y el 88, bajo el régimen de Augusto Pinochet. Como nuncio, Sodano mantenía excelentes relaciones con Pinochet, a pesar de la política sistemática de violaciones a los derechos humanos de su régimen. Un nuncio con ese perfil calzaba muy bien con una congregación que se sentía llamada a ser un muro de contención del comunismo en América Latina. Para él, o sea, para Sodano, una congregación haciendo la labor que hacían los legionarios del barrio alto en universidades ligadas a la élite y que no luchaba por los derechos humanos, representaba un oasis. Sodano, dice Legionarios de Cristo en Chile, incluso envió una carta al primer ministro inglés de la época, a Tony Blair, para interceder a favor de Pinochet, quien se encontraba arrestado en Londres. No, esta es de verdad que una publicación sumamente interesante por diferentes razones, ¿sabes? Luego habla sobre, bueno, cómo está organizada la Legión de Cristo a nivel mundial, ¿no? Que esta era una congregación de derecho pontificio que dependía canónicamente del Vaticano, que era gobernada por un director general que casi durante décadas fue el propio Marcial Maciel, su consejo superior, un vicario general que era como el número 2 de la organización, y tenía administradores territoriales, ¿no? que eran llamados directores territoriales. Y han estado en un rehuevo de países, 37 países en total. En América Latina han estado en Brasil, Colombia, Argentina y Chile. También habrían pasado por Costa Rica, Ecuador, El Salvador. Acá dice Perú, pero yo no conozco de legionarios en el Perú, salvo que no los haya conocido, que estén por ahí caletas. La orden, sobre la práctica para captar vocaciones le dicen. La orden tiene el más poderoso programa de reclutamiento conocido de la Iglesia Católica. El número de reclutamientos es importante. ¿Por qué? Porque es una forma de impresionar a las autoridades de la Iglesia, ¿no? En el Vaticano se solían impresionar siempre por dos cosas: número, ¿no? Y dinero. Esto lo digo yo, no está en el libro, ¿no? Pero digamos, más o menos así ha funcionado la cosa. Con este tipo de movimientos que promueve Juan Pablo II cuando fue pontífice, movimientos que varios de ellos, no pocos, se descubrió que sus fundadores y sus principales alfiles o brazos derechos terminaron siendo pederastas o abusadores o instituyeron organizaciones verticales y autoritarias. El proceso de investigación sobre la vocación en realidad era mínimo, no había verdadero discernimiento de si había o no vocación. En la Legión de Cristo, la sumisión y la discreción eran indispensables, como también lo eran la uniformidad en el pensamiento, incluso en la forma de vestirse, y la disciplina. Todo esto tiene un sentido: uniformar a los integrantes de la orden.
desde el momento que una persona entra en la legión, es sometida a un control de todo cuanto hace. Esto lo narra un ex integrante, un ex legionario. Todo lo que dice, todo lo que piensa. La legión se refiere a eso como integración. O sea, algo que para mí es formateo mental o lavado cerebral, acá le dicen integración. Y un legionario debe esforzarse por conseguir la perfecta integración de comportamiento, de mente y de voluntad. Eso significa conformidad con los deseos de la legión en todo. Lo transformarán en una personalidad legionaria, perdiendo así su propia personalidad. Todas las formas y expresiones de individualismo serán eliminadas, como se recalca desde el principio. Se hace de manera sutil, muy suavemente al principio, con sonrisas y buen humor, difícilmente perceptible por la víctima. El legionario habla de víctima. El ex legionario habla de víctima. Así se van limando los visos de individualidad y se va creando una identificación con la orden que termina transformándose en dependencia. Se rompen los lazos con la casa familiar. Este vacío pasa a llenarlo la familia legionaria. Qué loco, ¿no? Qué loco. O sea, digo qué loco porque vemos las similitudes con otras organizaciones del perfil de los legionarios, estoy pensando concretamente, es verdad, en el caso sodalicio, son impresionantes. Impresionantes. Y bueno, sigue, o sea, siguen hablando de Sodano, que al parecer pues, fue más que una pieza clave que les cayó del cielo a esta organización que sigue existiendo a pesar de todos los abusos conocidos, porque Maciel, ya se sabe, no fue el único abusador sexual en dicha organización de fachada religiosa y que, paradójicamente, fue perdonada por la Iglesia e incluso bendecida en los inicios del pontificado del Papa Francisco. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes, si el fucking virus lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.